Plan de lectura día 8, mes 11. En Ezequiel capítulo 18 vemos que algunos en el pueblo de Israel al parecer estaban culpando a sus padres de los pecados que habían cometido, como si todos los males que fueran a sobrevenir hacia ellos fuera porque otros antes de ellos entonces hicieron maldad, no asumiendo su propia maldad. Pero el Señor les dice que todas las almas son de Él, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces esto nos habla del principio de responsabilidad personal. Cada uno responde ante el Señor de su propia maldad. Y tanto así que acá da un ejemplo muy detallado de cómo el justo, aparentemente justo, ¿cierto? Si se desvía y termina haciendo maldad y persevera en esa maldad, entonces pagará por esa maldad. También el impío, si se arrepiente, tiene esperanza, ya que si entonces deja su impiedad, se aparta de la maldad que hacía y se vuelve al Señor, también será salvo. Y el hijo del justo, si sale impío, pagará por su impiedad. El hijo del impío, si resulta justo, también recibirá conforme a su justicia. Entonces vemos que el alma que pecare, esa morirá. Ese es el principio. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él, como dice Ezequiel 18:20. Y es maravilloso esto porque también nos da la esperanza. Sabemos que hemos pecado, que hemos nacido en pecado, que hemos vivido en pecado, pero si nos volvemos al Señor, Él nos salvará porque dice que Él no quiere la muerte del impío, lo dice en el versículo 23 y después en el versículo 32. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Tomemos esto como una invitación cada día a arrepentirnos de nuestro pecado, a venir a los pies del Señor, a convertir nuestros corazones hacia Él y a tomar en serio también su palabra, a no confiarnos en que tenemos una tradición cristiana o vivimos en una familia cristiana, sino que saber que el alma que pecare, esa morirá, pero también el alma que se convirtiera a Él será perdonada. Esto también se relaciona con la venida del nuevo pacto, porque recordemos que el antiguo pacto era nacional y había muchas cosas como el mismo exilio a Babilonia que tuvieron que sufrir algunos que eran justos debido a que estaban dentro de la nación de Israel y luego la nación de Judá, cuando se dividieron los reinos, tuvieron que sufrir también por causa de este pacto nacional. Mejor dicho, por causa de quienes pecaron, quebrantando este pacto nacional, arrastrando a toda la nación con ellos. Y el nuevo pacto, vemos que destaca mucho más este aspecto de la responsabilidad individual, y es parte del anuncio de los profetas también lo que va a ocurrir con el nuevo pacto. Y en el capítulo 19 tenemos una lamentación sobre los reyes de Israel, porque ellos fueron soberbios, por el poder que alcanzaron, por el esplendor que alcanzaron, menospreciaron a Dios, y ellos entonces fueron finalmente atrapados en trampas, como nos dice esta analogía de los leones, y lo malo es que no aprendían del castigo que sufría el rey anterior, sino que los que venían seguían cayendo, y la insensibilidad entonces ante los resultados del pecado manifiesta que hay un corazón duro y hay rebeldía. Tengamos cuidado de analizar las consecuencias que tiene el pecado, y también, como dice Proverbios, que el sabio cuando ve el mal se aparta y se esconde. También sea nuestra actitud de esa manera. El Salmo 106 ya fue comentado en la primera parte de este plan. En Proverbios 27:10 vemos la importancia de la lealtad, no solo personal, sino familiar también, la importancia de guardar esas relaciones y honrarlas, y también la importancia de hacer relaciones no solo limitadas a la familia, sino también incluso estratégicamente, no desde un punto de vista calculador, pero nos está hablando también que es muy conveniente y es muy bueno tener a personas con las cuales contar cerca, porque es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. En Hebreos capítulo 9 hasta el versículo 10 vemos que el autor hace una descripción de lo que era el tabernáculo, cómo había estado dispuesto este templo terrenal. Recordemos que primero fue llamado tabernáculo y luego en tiempos de Salomón se construyó un templo físico lleno de gloria
que contuviera todos estos elementos de culto. Y tenía dos lugares principales llamados lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes y allí desarrollaban continuamente su oficio de presentar ofrendas y sacrificios. Y más adentro estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. Y allí entonces se manifestaba la presencia gloriosa de Dios en medio de los querubines, y entraba solamente el sumo sacerdote en ese lugar, y lo hacía solamente una vez al año, y luego de haber purificado al pueblo y a sí mismo a través de sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Y eso ocurría en el día llamado de la expiación, o el día del perdón, el Yom Kippur, llamado así como fiesta. Ahora, ¿qué estaba dando a entender el Espíritu Santo con esto? Que no había un camino hacia el lugar santísimo que permitiera a todo el pueblo entrar allí, sino que solo entraba el sumo sacerdote. Y con eso entonces estaba diciendo que la presencia de Dios estaba velada para el resto del pueblo y no había un camino. Ahora, los sacrificios que se hacían allí tampoco podían ser perfectos en cuanto a la conciencia de los que participaban de ese culto. Estaban hechos para señalar que había realidad del pecado y que ese pecado debía ser expiado y que el pueblo debía ser purificado para presentarse delante de Dios, pero no terminaba de purificar al pueblo. Y todas estas cosas entonces estaban puestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Tenía que haber un tiempo de reformar las cosas entonces, y eso ocurrió en Cristo cuando Él hizo el nuevo pacto en su sangre. Y ahí también entonces se abrió el camino, y eso es lo que va a dedicarse también a explicar en capítulos 9 y 10 principalmente. Nos va a hablar cómo Cristo entonces es el camino a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios. Demos gracias a Dios entonces porque vino ese tiempo de reformar las cosas y Él cumplió sus promesas.